presenta El Pulso del Papa. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. El Papa recibió a un grupo de migrantes en el Vaticano. La Santa Sede cancela todas las audiencias del Papa Francisco durante el mes de julio. Visita del Papa a Timor Oriental llevará esperanza y bendiciones, asegura una religiosa. Lores británicos y celebridades piden a la Santa Sede que preserve el tesoro de la misa en latín. La arquidiócesis de Burgos, en España, responde a las acusaciones de las ex monjas clarisas de Belorado. Francisco nombra un arzobispo y acepta la renuncia de 2 prelados en México. La Iglesia Católica en México pide a Dios protección y misericordia frente a los huracanes. Gobierno de México solicita información personal de sacerdotes católicos para curso de símbolos patrios. A un mes de las elecciones en México, la Iglesia Católica hace 4 pedidos concretos a las autoridades electas. Y por último, Marcha del Orgullo deja daños en Templo Histórico de Santiago de Chile. Estas y otras noticias enseguida en los servicios informativos de Ver y Creer. Queridos amigos radioescuchas, un gusto estar con ustedes como cada semana. Tenemos el gusto de acompañarle hoy Marisa Ofarri en las voces informativas, en la redacción Ana Guadalupe Silvestre, en la operación Miguel Ángel Mejía. Hola Marisa. Hola Roberto. Pues empecemos a conocer lo acontecido en la semana en el Vaticano y Europa. Sea usted bienvenido a la información. Iniciamos con información referente a la sede apostólica para enterarle a usted que en la tarde del pasado 2 de julio un grupo de migrantes visitó al Papa en la Casa Santa Marta, la residencia del Pontífice dentro del Vaticano. Entre ellos, según informó Vatican News, se encontraban un senegalés de nombre Ibrahim Lo y una joven de Gambia, Ebrima Kouyaté, autores de libros en los que narran las dificultades que tuvieron que vivir al abandonar su hogar. Durante el encuentro con el Papa también estuvieron el padre Mattia Ferrari, capellán de Mediterranean Saving Humans, y el fundador de la ONG Luca Casarini. Según contó el padre Ferrari, los migrantes conciben al Papa Francisco como un padre, tanto si son católicos como musulmanes, y también como un pastor para todos. El Santo Padre erigió la diócesis de Bentiu en Sudán del Sur y nombró como su obispo Monseñor Cristian Carlazare, quien actualmente se desempeña como prelado de la diócesis de Rumbek, en el mismo país. La creación de la nueva sede episcopal, la 8ª en la nación más nueva del mundo, fue hecha pública por la oficina de prensa de la Santa Sede el 3 de julio. Extraída de la diócesis de Malacal, el nuevo obispado se convierte en una de las diócesis sufragenas de la arquidiócesis de Juba, la única sede metropolitana del país que obtuvo su independencia de Sudán en julio de 2011. Como cada año, durante el periodo vacacional, la Santa Sede cancela las audiencias públicas, privadas y especiales del Papa Francisco en el Vaticano, incluida la audiencia general cotidiana de los miércoles. Se suelen suspender en tan solo 2 ocasiones, durante el mes de julio y en la semana en la que el pontífice lleva a cabo sus ejercicios espirituales. Según informó la oficina de prensa de la Santa Sede en un comunicado, la agenda del Papa se reanudará el próximo 7 de agosto. En septiembre, el Papa Francisco visitará Timor Oriental, que es el país asiático con mayor proporción de población católica. En declaraciones para la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, una religiosa expresó que la presencia del pontífice será una fuente de muchas bendiciones y también de esperanza para la nación.
La hermana Cristina Macrino pertenece a las Hermanas de la Reparación de Nuestra Señora de Fátima, que trabaja en la ciudad de Bobonaro. Afirmó ahí: los timorenses esperan con ansias al Santo Padre. Los preparativos están en marcha. La gente está ansiosa por vivir este acontecimiento con la mayor intensidad y alegría posible, comentó la religiosa. En noticias procedentes de Inglaterra, usted ya se habrá enterado de esta noticia, pues ha corrido, ¿no?, a través de las redes sociales, se ha hecho viral. Pues resulta que un distinguido grupo de figuras públicas británicas está solicitando que se preserve lo que describen como el magnífico tesoro cultural de la misa tradicional en latín de la Iglesia Católica. Recordemos que en 2021 el Papa Francisco impuso amplias restricciones a la celebración de la misa utilizando el misal romano de 1962, conocido también como la forma extraordinaria del rito romano o misa tridentina. En los últimos meses han circulado rumores de que en la Santa Sede se está preparando para reprimir aún más la celebración de esta antigua liturgia. Todavía no se han promulgado nuevas directivas sobre la misa en latín en medio de estos rumores. La Arquidiócesis de Burgos, en España, a través de la Comisión Gestora de los Monasterios de Belorado, Orduña y Derio, respondió a las acusaciones lanzadas el pasado 2 de julio por la ex abadesa de Belorado, Laura García de Viedma Serrano. En el programa Todo es Mentira del Canal 4, señalando que éstas no se ajustan a la verdad, la ex abadesa afirma: el arzobispado de Burgos no está pagando desde el día 4 de junio que intervino las cuentas. Los trabajadores están en una situación límite. No les han pagado las nóminas de mayo y junio. Hoy nos han cortado los teléfonos, después de que insistí personalmente que nos amenazaban con el corte desde hace una semana. Han amenazado del corte de luz ya 3 veces, señaló. En Noticias de Roma le informo que la urbe, o la ciudad eterna, acogerá desde el 29 de julio y hasta el 3 de agosto una peregrinación internacional de la Asociación de Monaguillos Cetus Internationalis Ministratium. El lema de esta 13ª peregrinación es Contigo, una expresión tomada del libro de Isaías, tal y como informó la Conferencia Episcopal Alemana en un comunicado de prensa. En concreto, se espera a unos 35,000 monaguillos de Alemania que estarán acompañados por el presidente de la Comisión de Juventud de la Conferencia Episcopal Alemana, el obispo auxiliar Johannes Wube, así como por numerosos miembros de la Conferencia Episcopal Alemana. El Papa Francisco invitó a rezar durante este mes de julio por la pastoral de los enfermos para que el sacramento de la unción de los enfermos dé a quienes lo reciben y a sus seres queridos la fuerza del Señor. En el video del Santo Padre, publicado el pasado 2 de julio por la Red Mundial de Oración del Papa, el pontífice explica que la unción de los enfermos no es un sacramento solo para aquellos que están a punto de morir. Precisó que cuando el sacerdote se acerca a una persona para darle la unción de los enfermos, no está necesariamente ayudándole a despedirse de la vida. Según el Santo Padre, pensar así es renunciar a toda esperanza y también dar por sentado que después del cura llega el enterrador. En Noticias de España, José Andrés Calderón, organizador del Rosario de Ferraz, denunció que la delegación del Gobierno de España en Madrid le ha impuesto 2 nuevas multas por 600 euros cada una, con lo que el monto total de estos importes asciende ahora a 5.400 euros. El Rosario de Ferraz es una convocatoria a rezar la oración mariana por la conversión de España y del mundo entero, que se realiza desde el 12 de noviembre de 2023 en las escalinatas del Santuario del Inmaculado Corazón de María cada tarde.
En declaraciones a la agencia Así Prensa, José Andrés Calderón explicó que el Rosario de Ferraz se ha rezado normalmente, pese a que existía una prohibición de la delegación del gobierno, confirmada luego por la sección 10ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Francisco aceptó el 3 de julio la renuncia del arzobispo de Tulancingo en el estado de Hidalgo y nombró a su sucesor. Además aceptó la renuncia del obispo de Atlacomulco en el estado de México. El nuevo arzobispo de Tulancingo es Monseñor Óscar Roberto Domínguez Coutelenc, de 68 años, quien hasta ahora se desempeñaba como obispo de Ecatepec en el estado de México. Francisco también aceptó la renuncia del hasta ahora obispo de Atlacomulco, Monseñor Juan Odilon Martínez García, también de 75 años, y nombró como administrador apostólico a Monseñor Juan Pedro Juárez Meléndez, obispo de la diócesis vecina de Tula. En otras noticias, en la audiencia de apelación que tuvo lugar el pasado 3 de julio, los abogados del ex auditor de la Santa Sede, Libero Milone, y su ex adjunto Ferruccio Panico han argumentado que el cardenal Angelo Becciu actuó como funcionario de la sede apostólica y no como un particular cuando presionó a los dos hombres para que renunciaran a sus puestos en 2017 bajo amenaza de ser enjuiciados. Para mí, la familia de Ferruccio y mi familia, esto es tremendamente importante, dijo Milone a los periodistas el pasado 19 de junio en una sesión informativa sobre su apelación, precisando que tanto él como Panico fueron amenazados y expulsados por hacer nuestro trabajo, así lo dijo, y que ahora no lo contratan por el daño que ha sufrido su reputación. Desde octubre de 2023, la comunidad internacional sigue con preocupación lo que sucede en Gaza. Sin embargo, hay otra región palestina donde la población vive también las consecuencias de la guerra. Se trata de Cisjordania, en cuya capital, Belén, labora pastoralmente el sacerdote colombiano Gonzalo Arboleda. Aunque ambos son territorios palestinos, en Gaza el control lo ejerce desde 2007 el grupo terrorista Hamas, al que Israel le ha declarado la guerra. En cambio, en Cisjordania el gobierno lo dirige la Autoridad Nacional Palestina, liderada por Mahmoud Abbas. Sin embargo, se trata del mismo pueblo, por lo que el conflicto realmente ha tenido una influencia grande sobre la población de Belén, con consecuencias psicológicas, sociales, económicas e espirituales, explicó el sacerdote del Instituto del Verbo Encarnado. Y hasta aquí las noticias procedentes de la sede apostólica de Europa y de Oriente. Usted ha quedado informado. Voy a tener el gusto de conversar con el padre Héctor Huitrón para hablar sobre la hora santa. Uh-huh. ¿Qué es ese momento de adoración eucarístico? ¿En qué consiste la hora santa? Uh-huh. Por ahora le presento a usted esta nota introductoria, esta información acerca de la hora santa. En la hora santa, ante el Santísimo Sacramento, es recomendable seguir 4 pasos que consisten en adorarlo, pedirle perdón, agradecer y luego pedir. Adorarlo con toda el alma y con todas las fuerzas, pues solo a Dios se le debe adorar. Pedirle perdón por las ofensas que se le han hecho, sabiendo que Él ama al pecador arrepentido. Darle gracias por su amor y por todas sus bondades y misericordias. Presentarle las peticiones de nuestras necesidades y anhelos, con la confianza de que Él las llevará a cabo según su voluntad. El Papa Santo Juan Pablo II, al declarar 2005 como año de la Eucaristía, afirmó: fuera de la misa, los católicos brindan a Jesús en la Eucaristía adoración, amor y contemplación. Junto al sagrario es donde mejores inspiraciones celestiales se reciben. ¿Cuántas veces en mi larga vida he hecho esta experiencia y en ella he encontrado fuerza, consuelo
y apoyo. Ahora es momento de hacer una pequeña pausa comercial, pero regresamos con la entrevista con el padre Héctor Huitrón de La Hora Santa. Queremos conocer su opinión. Contáctenos en nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Ya estamos de regreso, queridos amigos. Voy a tener el gusto de conversar con el padre Héctor Huitrón, presbítero de la diócesis de Valle de Chalco. Él lleva muchos años de su vida haciendo horas santas. Y es más, algunas de ellas multitudinarias en estadios. Entonces tiene una gran experiencia en lo que es la hora santa. Y de esto hablaremos, ¿verdad, querido padre Huitrón? Sea usted bienvenido. Gracias, padre. Querido hermano, querido amigo Roberto Farril, me da muchísimo gusto estar contigo, compartiendo micrófonos, poder llegar a tantas personas, pero no que llegue nuestra voz, no que llegue nuestra palabra, sino que llegue la palabra de mi Jesús sacramentado. Sí, que así sea. El padre Huitrón acaba de cumplir apenas hace unos meses, en noviembre, ¿verdad? 25 años de ordenación sacerdotal. Justo el 11 de noviembre cumplí 25 años, entonces estoy festejando aún mis bodas de plata y qué bueno que sea con tu público. Recen por un servidor y yo rezo por ustedes. Felicidades por los primeros 25, padre Héctor. Gracias. Bueno, el padre Huitrón lleva varios años de su vida haciendo horas santas, pero de una manera impactante, o sea, ante millares, pero millares de personas. Es un hombre que tiene una gran experiencia en la hora santa, en la adoración a Cristo, que lo adoramos, padre, con los ojos. Recuerdo un arzobispo ortodoxo me decía un día, nosotros lo comemos, lo consumimos en la Eucaristía, me dijo, pero en la Iglesia Ortodoxa no tenemos esto que hacen ustedes litúrgicamente, que es exponerlo para adorarlo con la vista, ¿no? Entonces, eso es católico, romano. Completamente. Ajá. Y no tiene mucho tiempo, ¿no? Surge esta adoración a Cristo sacramentado, creo que a partir del milagro de Bolsena. El milagro de Bolsena, el milagro de Lanciano. El milagro de Lanciano. Sí, estamos hablando del siglo VIII, más o menos. Había un sacerdote que dudaba de su fe y llega el momento de la consagración y el vino completamente se convierte en sangre. La hostia en la consagración completamente en carne. Si ustedes tienen la posibilidad de ir el día de mañana a Roma, encontrarán este gran milagro. Y de ahí viene la adoración. Pero también el milagro de Bolsena, como bien lo dices, es cuando empieza la devoción con el Corpus Christi. Ajá. Otro sacerdote, un sacerdote alemán que estaba perdiendo su fe, dice, voy a hacer una peregrinación, va a Roma y al regreso de Roma pasa por Bolsena, hace la Eucaristía, celebra la Eucaristía y también sucede el milagro. Entonces el Papa Urbano II le pide nada menos que a Santo Tomás de Aquino y a San Buenaventura, imagínate. Ajá, doctores de la Iglesia. Por favor, quiero que estudien el caso. Después de estudiar el caso, el Papa autoriza que se adore el milagro en Bolsena. El Papa residía en Orvieto. Y de ahí, entonces, pues estos grandes santos que se iban a equivocar con la gracia de Dios nuestro Señor. Hay varios milagros eucarísticos, los invitamos para que busquen a través de las redes sociales de YouTube los milagros eucarísticos. Entonces, cuando nosotros estamos en la hora santa, cuando estamos frente al Santísimo, estamos frente a un milagro eucarístico completamente. ¿Lo adoramos, padre Héctor, sí, con la vista o...? Más que con la vista, dice San Agustín, el alma tiene ojos. Ajá. El alma tiene vista. Entonces, supongamos un ciego, pues no lo ve. Pero lo ve con los ojos del alma. Entonces, en una ocasión, nuestro
gran intercesor, el patrón de los sacerdotes, San Juan María Vianney, el cura de Ars. En su parroquia todos los días llegaba un campesino y se quedaba postrado completamente ante el Santísimo, con una mirada fija. Entonces le llama la atención al cura de Ars. ¿Ante el sagrario? Ante el sagrario. Ajá. Y entonces le dice el cura de Ars, ¿qué le dices? ¿Qué te dice? Y el campesino dice, nada, él me mira, yo lo miro. Ahí está. Eso es. Él me mira, yo lo miro y miro que me mira. Eso es contemplación. A Cristo en la Eucaristía lo adoramos contemplando. Y mire, a partir de un libreto del Padre Huitrón, que él es un gran promotor de la hora santa, tomamos para usted 4 puntos infaltantes para adorar a Cristo expuesto en la custodia, en la Eucaristía. Que no falte ninguno de los 4. Y en ese orden, ¿verdad, Padre? Sí. Adoración, perdón, gracias y peticiones. Adoración, perdón, gracias y peticiones. Oiga, pues la mayoría solamente hacemos el 4. Sí, llegas con el Santísimo. Pura petición. Pides. Ajá. Él ya sabe el pliego petitorio de siempre, ¿no? Sí, exactamente. Por ejemplo, en el Padre Nuestro, de ahí me inspiré un poco, porque el Padre Nuestro no es llegar y luego pedir. El Padre Nuestro tiene, dice San Agustín, 7 peticiones. Y es el número perfecto. Entonces, de esas 7 peticiones, las 3 primeras son para Dios. Y las 4 últimas son para nosotros. Venga tu reino, hagas tu voluntad, danos el pan de cada día, perdona nuestros pecados. Pero primero es, santificado sea tu nombre. Ajá. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado. Venga a nosotros, es Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, no la mía, la tuya. Y luego ya después vienen las puras peticiones. Entonces de ahí viene, primero es eso. Perfecto, muy bien. ¿Cuántos años lleva usted de sus 25 de ministerio presbiteral haciendo horas santas? 1 año antes de ser seminarista. O sea, siendo seminarista ya empecé, ¿sí? A hacer la hora santa. Y yo creo que en gran parte gracias a mi papá y a mi mamá. Mi papá reza 6 horas diario. 6 horas. Entonces, eso yo creo que me ha ayudado mucho a mantenerme en la oración. Después, antes de ser diácono, los jueves santos en los seminarios hacemos exposición con el Santísimo y es vigilia toda la noche, pero nos ponen horarios. Uh-huh. A ver, a Ernesto le toca a la 1, a Joel a las 2 de la tarde y así. Entonces, perdón, pero yo me quedaba toda la noche. Y me pasó lo que los apóstoles. Un día me quedé dormido. Al otro día la burla de todos los seminaristas. Sí, Huitrón estaba roncando con el Santísimo. Y me acordé, los apóstoles se quedan dormidos en el momento que nuestro Señor Jesucristo está haciendo su hora santa en el huerto de los olivos. Vengan conmigo, llega a Pedro, Santiago y Juan y se arrodilla, incluso su rostro tocando tierra. Con tristeza, con angustia, siento muerte. Había pasado la última cena. Después viene el huerto de los olivos y después viene la pasión. Entonces, la hora santa está en medio. La hora santa está en medio de la Eucaristía, la última cena, hora santa y pasión de Cristo. La hora santa anilla estos 2 momentos, la Eucaristía y la pasión. Para estar bien en la Eucaristía, tienes que estar bien en la hora santa. Para estar bien en la pasión, tienes que estar bien en la hora santa. ¿Qué sucede, Padre? ¿El Señor nos busca y respondemos? ¿O es algo que surge de cada uno? Voy a ir a encontrarme con el Señor porque quiero estar con Él. Se juntan las 2 voluntades, Roberto. La voluntad divina que llama y la voluntad humana que responde. Dios siempre te está llamando. Venid, acérquense a mí aquellos que están fatigados, aquellos que están cansados. Vengan a mí, yo los aliviaré, yo los consolaré.
Y hay quien responde y quien no responde. La voluntad conlleva también la libertad de responder. Pero al final, ¿qué te cuento, Roberto? Al final, Dios es tan poderoso, obviamente, que llama a aquellos corazones que se han hecho duros. Y a veces de esas personas que tienen el corazón duro, que déjenme a mí en mi dolor, yo no quiero ir a la iglesia, yo no quiero ir con el Santísimo. Esos a veces son los mejores amigos de mi Jesús sacramentado. Los mejores amigos. Pedro, que lo niega. Después, el primer papa. El primero que dice, es el Señor. Es el Señor. Entonces, los mejores amigos son aquellos que en un momento tuvieron como que cierta restricción. Siempre Dios llama, siempre a Dios nadie le va a llamar, a Dios nadie le va a ganar en generosidad. Siempre Él es más generoso. A veces creemos que somos nosotros. No. Ni tenemos que nosotros atribuirnos que somos buenos y que yo voy a la iglesia y que es porque yo sí rezo, como a veces el fariseo, yo pago el diezmo porque yo no falto a la Eucaristía. No, es el Señor el que llama, siempre. Entonces, gracias, mi Señor, porque siempre estás llamando. Decía San Agustín, mi gran santo favorito. Dice San Agustín, es... Santazo, ¿eh? Hombre, sí. De hecho, mi tesis en filosofía la hice sobre el libre arbitrio en Santo Agostino. Bien, y dice San Agustín, tengo miedo que Dios pase y que no vuelva a pasar. ¿Por qué? Porque tal vez yo no lo seguí. Entonces tengo miedo. Padre Huitrón, le voy a preguntar algo que me cuesta trabajo, me es como un poco incómodo. Sí. Porque estoy hablando de Dios, nuestro Señor. Hombre. Pero ahí le voy. ¿Qué beneficios se reciben en la adoración eucarística? Muy buena pregunta. El primer beneficio es que el hombre, cuando está adorando, porque es adorar al Santísimo, lo primero es que te conviertes en un discípulo fiel a las palabras, al llamado del Señor. Vengan, hagamos oración. No pudieron estar conmigo velando una hora, se durmieron. Entonces, el hombre es fiel. Adorar a Dios nuestro Señor en la Eucaristía. Decía, me gusta mucho leer a Fulton Sheen, este gran obispo norteamericano, y él decía que una hora santa del obispo y del sacerdote va a ser que se convierta para dar a conocer a Cristo nuestro Señor. Y él continuamente, obispos, estén con Jesús, sacerdotes, estén con Jesús en el Santísimo. Él fue un gran promotor de la hora santa. Estén con Él para que después hablen de Él. Estar con Él para hablar después de Él. Después de que te conozco, yo puedo hablar de ti. Si no antes, hombre, a lo mejor nada más por el internet conozco unos datos, pero qué bueno es conocerte personalmente, ¿no? Estaba leyendo el Evangelio de San Marcos hace poco. Sí. Cuando llamó a cuando creó el grupo de los 12, sí, dice el evangelista, los creó para que estuvieran con él. Sí. O sea, ya. Eso es todo el Evangelio. Completamente. O sea, ahí podríamos quedarnos. San Marcos capítulo 13, 3:13. 3:13. Para que estuvieran con Él. Es el Padre, número 1. ¿Esta es la hora santa? Es la hora santa, estar con Él. Sí. Y lo que dije hace un momento, Él me mira, yo lo miro. Y lo que tú agregabas, contemplación. ¿Sabes qué? Que me encanta mucho la palabra contemplación. Incluso tengo un terreno ya que he conseguido porque voy a construir, Dios mediante, un lugar que se va a llamar Contemplativos de mi Jesús sacramentado. Contemplativos de mi Jesús sacramentado. Estoy
a las faldas del volcán. Cuando abro la ventana de mi sala, pues veo ahí el volcán Popocatépetl frente a mí. Imagínate qué lugar tan hermoso, donde hay silencio, donde no hay tanto smog ni nada. Ahí a las faldas del volcán, Dios mediante, vamos a fundar contemplativos de mi Jesús sacramentado. Él me mira, yo le miro. ¿Qué te parece? Y miro que me mira. Y miro que me mira, exactamente. Entonces estoy con alguien completamente. Bien, entonces el cardenal Fulton Sheen decía, el obispo y el sacerdote tienen que hacer su hora santa para después hablar de él. Y él le llamaba la hora poderosa. Me encanta. El sacerdote no va a tener una hora más poderosa que ante el Santísimo Sacramento. De hecho, una frase humildemente de un servidor es: gracias, Padre. La oración más poderosa es la que se hace frente al Santísimo. Ahí tú tienes un icono hermosísimo que es háblanos de él tantito, la Virgen, Roberto. Pandanasa, en griego, reina de todo. Entonces, por su intercesión, muchos milagros. Me comentabas que incluso hay personas que por su intercesión han recibido la sanación total del cáncer. Sí, este icono desde hace 50 años está curando el cáncer. El original está en Monte Athos. Bueno, entonces, cuando yo hago oración ante una imagen, ante la Virgen, ante San Cristóbal, ante cualquier imagen, la oración es poderosa, pero no es la más poderosa. ¿Cuál es la más poderosa? Ante el Santísimo. Claro. Entonces, de ahí invito que retomemos. Por eso ha sido mi interés desde hace 25 años, y un año antes de ser seminarista empecé después. Siendo ya seminarista empecé a hacer las horas santas. Yo creo que pues es un don que Dios da a sus hijos. Y he concluido, es lo más poderoso. Es lo más poderoso. Además, a ver, Padre Huitrón, ¿qué es lo que desean, anhelan dos que se aman, dos enamorados? Lo que desean es estar con el otro. Hermoso. Y entonces nuestro Señor, que nos ama y que nos creó para amarnos y que nos creó para ser amado, esta es como que la razón de ser. Estar, lo que has dicho, juntos. Llamó a los 12, ¿para qué? Para que estuvieran con él. Después dice, los instruye y los envía. No, pero primero quiero que estén conmigo 3 años. Sí. Eso queremos todos, Padre Huitrón, estar con él. Muchas gracias. Es usted muy bondadoso. Hacemos una pausa, queridos amigos. Regresamos con noticias de México, con noticias de América y con más. Haga suyo este espacio. Le invitamos a enviar sus sugerencias y opiniones a nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Continuamos, amigos queridos, en más de los servicios informativos de Ver y Creer. Ahora, para enterarle de los acontecimientos, lo que ha ocurrido en México y en el continente americano, sea usted bienvenido una vez más a las noticias. La Iglesia Católica en México elevó sus plegarias a Dios, pidiendo protección y misericordia ante la inminente llegada de Beryl al país, el segundo ciclón de la temporada de huracanes del Atlántico de 2024. El lunes en la noche, Beryl alcanzó la categoría 5, la máxima en la escala. Sin embargo, el huracán descendió a categoría 4 el martes por la tarde, según informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. En México, el Servicio Meteorológico Nacional informó que la trayectoria actual del ciclón sugiere que impactará 2 veces en territorio mexicano. En Más de México le informo que la Secretaría de Gobernación envió una solicitud a las diócesis mexicanas para que proporcionen datos de contacto de los sacerdotes, párrocos, pastores, ministros y representantes sociales en sus regiones para invitarlos a participar en un curso sobre símbolos patrios. El documento, firmado por Julio César Hernández Martínez, director general de Cultura Democrática y Fomento Cívico, subraya la importancia de generar orgullo y pertenencia por los símbolos patrios entre la población.
Estamos convencidos de la importancia de reforzar nuestros valores cívicos para sentar las bases que den viabilidad y permanencia a los cambios que conllevará la continuidad de esta transformación de la vida pública de México. Así lo dice. Y claro, nos preguntamos, ¿y qué hay detrás de eso? O sea, ¿por qué les quieren enseñar a usar los símbolos patrios? ¿Se le va a prohibir al clero que los use? ¿El clero deja de ser mexicano por ser sacerdote? Pues estaremos pendientes de esta información a ver qué más ocurre. A un mes del proceso electoral del pasado 2 de junio, la Iglesia Católica hizo un llamado a las autoridades recién electas a que dirijan sus decisiones y primeras acciones a 4 objetivos clave. Claudia Sheinbaum, la candidata de la alianza Sigamos Haciendo Historia, fue la ganadora de las elecciones presidenciales y asumirá el cargo el 1 de octubre de este año. A través de un comunicado difundido, la Conferencia del Episcopado Mexicano pidieron la construcción de la unidad nacional, así como de la inclusión de todos en el proyecto de nación democrática que tenemos desde hace décadas. Los prelados señalaron también la importancia del fortalecimiento y autonomía de los 3 poderes del Estado con todas sus instituciones, para luego pedir la vigencia plena del Estado de Derecho en el respeto a los derechos humanos fundamentales. En noticias de Chile le informamos que la fachada de la iglesia y convento San Francisco de Asís, monumento histórico de la ciudad de Santiago, fue blanco de actos de vandalismo durante el fin de semana, en el marco de la llamada Marcha del Orgullo, con frases como muerte al cura, travestis pacos, marica subversiva y sin Dios ni amo, y varios símbolos anarquistas. Los manifestantes que marcharon el pasado fin de semana en el centro de la ciudad de Santiago a propósito del Día Internacional del Orgullo dañaron las paredes de la iglesia. Eso hay que revisarlo porque así como hemos sufrido daños de grafitis, también hemos sido afectados por robos y vandalismo. Así lo expresaron los frailes franciscanos de la iglesia y del convento, quienes han tenido que pagar todos los perjuicios. La abogada e investigadora Marta Patricia Molina denunció que la dictadura criminal de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo en Nicaragua han impedido el ingreso al país del sacerdote Rodolfo Frechnar de la diócesis de Esluna, presbítero de origen mixquito que había viajado a Estados Unidos para realizar algunas misiones. El sacerdote, que trabajaba en la parroquia San Rafael Arcángel en la localidad de Huaspán, fue impedido de abordar el avión en el que volvería a Nicaragua. Según las fuentes citadas por Molina, en migración le orientaron que le notificaran a la línea aérea que no podía abordar. Este sacerdote es muy amado en Nicaragua porque, como cuando azotaron los huracanes Eta e Lota hace algunos años, el padre French llevaba alimentos y ayuda humanitaria a los pobladores de comunidades rurales mixquitas muy empobrecidas y atacadas por la dictadura. El padre daba la vida por su comunidad, explicó Molina. En noticias de Panamá, Monseñor José Domingo Ulloa dirigió una invocación al Espíritu Santo durante la toma de posesión del presidente del país, José Raúl Mulino Quintero, pidiendo que guíe su camino y que las autoridades prioricen el bien común y el respeto a la dignidad humana. Mulino, candidato del partido Realizando Metas, RM, venció a Ricardo Lombana y al expresidente Martín Torrijos en las elecciones generales del pasado 5 de mayo y asumió sus funciones el pasado lunes 1 de julio por un mandato de 5 años. El pasado viernes 28 de junio, un sacerdote católico de Norfolk, Nebraska, pronunció la oración de apertura en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, invocando a la Santísima Trinidad para que las autoridades sirvan al prójimo siguiendo el ejemplo de Jesús.
En un video compartido en redes sociales se puede observar al padre Brett Hambrog, capellán invitado en el Capitolio, abriendo la sesión con una oración seguida de unas palabras de bienvenida del congresista estadounidense Mike Flood. En este último reconoció las significativas contribuciones del presbítero a la comunidad y la iglesia de Sacred Heart en Norfolk. En más noticias de Chile, la Conferencia Episcopal del país denunció una serie de disposiciones inconstitucionales e ilegales en el reglamento número 22 del Ministerio de Salud publicado en mayo de 2024, que modifica el Decreto Supremo número 67 de 2018, que aprobaba el ejercicio de la objeción de conciencia de los profesionales de la salud. En un documento presentado ante la Contraloría General de la República, los obispos recuerdan que la objeción de conciencia es un derecho humano fundamental arraigado en la libertad de conciencia y que está además consagrado por la Constitución. Y hasta aquí el resumen informativo de la semana de América y México. Y hasta aquí terminan las noticias. Ahora escuchemos el editorial del día de hoy, que tiene como título Coronación de Espinas. Terminado el injusto juicio protagonizado por Poncio Pilato, su injusto juez, a Jesús los soldados lo llevaron dentro del palacio, es decir, al pretorio, y llaman a toda la cohorte. Lo visten de púrpura y trenzando una corona de espinas se la ciñen, y se pusieron a saludarlo, «Salve, rey de los judíos», y lo golpeaban en la cabeza con una caña, le escupían, y doblando las rodillas se postraban ante él. Cuando se hubieron burlado de él, le quitaron la púrpura, le pusieron sus ropas, y lo sacan fuera para crucificarlo. No convocaron a la guardia del pretorio, sino a toda la cohorte, una unidad romana integrada por unos 80 milites, la soldadesca romana que odiaba a los judíos y todo lo concerniente a ellos, y que al enterarse de que tenían entre sus manos a su rey, al rey de todos, esas manos se convirtieron en garras, la sangre hirvió en ellos, y vieron en él la ocasión de desquitarse por encontrarse en tierras ajenas y adversas, a pesar de recibir su sueldo en oro. Al enterarse de que su prisionero era el rey de los judíos, se mofaron de tal realeza vistiéndolo como un monarca al cubrir su espalda con una clámide roja que uno de los soldados ofreció para ello. Y luego pusieron en sus manos una caña a manera de cetro, pero faltaba la corona para el rey, que luego de trenzarla con ramas de espino, la hundieron en su cabeza, y las burlas se convirtieron en tortura, cuando con la caña que le pusieron a manera de cetro, lo golpeaban en la cabeza para encajar las espinas, que hacían brotar la sangre hasta que la corona quedó grabada en su frente como un tejido de llagas. Satisfacían su odio en el escarnio que de Jesús hacían sin conocer el misterio que estaban representando, pues como afirma San Cirilo de Jerusalén en su homilía sobre el Paráclito, cuando le vistieron la púrpura para burlarse de él, cumplieron lo profetizado, era rey, y aunque lo hicieron para reírse de él, consiguieron que se adaptase a él el símbolo de la dignidad regia, y aunque le perforaron con una corona de espinas, sin embargo fue una corona, y coronado por unos soldados, también los reyes son proclamados por los soldados. Aquella corona fue tejida con ramas del arbusto Sisyphus, del que brotan flores llamadas azufaifa y espinas de 6 centímetros de largo. Durante las burlas, que pronto se convirtieron en cruel tortura, uno de los verdugos soltó un manotazo con su guante sobre la corona y la oprimió con fuerza para que ninguna espina quedara sin clavarse. La sangre cubrió profusamente el rostro del Señor, inundó sus ojos y su vista quedó tan nublada que todo lo miraba del color de su sangre. Para ellos Jesús ya no tenía ningún derecho, y pensaron que eso les permitiría descargar en él todo el rencor y el odio que se convirtió en un impulso irracional, haciendo que al dolor de las espinas se sumara la humillación expresada en bofetadas y escupitajos. Uno a uno desfiló ante él, doblando la rodilla en señal de reverencia, tal como era el saludo debido al emperador. Pero ellos, venidos de pueblos orientales, aunque formasen parte del ejército romano, inventaron su personal modo de saludo ceremonial al monarca,
vociferando con grotescas risotadas, «Salve, Rey de los judíos», y acercándose cada uno a Jesús, como para besarle, pero en lugar de un beso le arrojaban un escupitajo. Innumerables hilos de sangre corrían por su rostro al hundirse las espinas por entre sus cabellos. Contrastaba la barbarie con la mansedumbre solemne de Jesús, que veía con compasión a sus verdugos, sin odio en su mirada, sin rencores en su corazón. Y esa mirada de nobleza nos hace apreciar que el contraste permanente de la bondad suprema siempre hará que nos resulte insoportable la maldad humana. ¿Cómo puede ser posible que el agredido sienta piedad por su agresor, o que una víctima tenga misericordia por su verdugo? Jesús así lo hizo, y así nos confirmó que en el cielo la vida es eternamente joven, y el tiempo es siempre aurora, porque allí, donde no hay tiempo, no hay envidias ni odios, y nadie es víctima porque en el paraíso no hay verdugos. Nunca antes el escarnio había sido derrotado en una batalla que le era desconocida, tal como ocurrió aquel viernes por la mañana, cuando la dignidad se dejó hacer cuanto quiso hacerle la burla, porque aquel día la dignidad derrotó al escarnio, y con él fueron vencidas la burla y la ironía. Y hasta aquí el editorial. Me gustan mucho esos cristos que le llaman Cristo de burlas, que hay en algunas iglesias, sobre todo en iglesias de pueblo. Está nuestro Señor sentado, coronado de espinas, con una caña en la mano. Es este momento, ¿no?, que he descrito allí, cuando ha sido coronado de espinas. Y me gustan mucho porque siempre te miran a los ojos, y su mirada es de misericordia y de perdón. Ni siquiera de reclamo. Vamos, sientes que ni siquiera te está diciendo por qué me hacen esto, ni eso siquiera. Claro, es. claro. Así, son bellísimos, casi siempre con ojos grandes. Bueno, nos vamos, queridos amigos. Hemos tenido un grande gusto en servirle a través de la radio. En la redacción, Ana Guadalupe Silvestre; en la operación, Miguel Ángel Mejía; y en las voces de la información, Marisa Ufarril y Roberto Farril. Yo le abrazo de todo corazón a usted, amable público, y a ti, Marisa, también. Gracias, igualmente. Muchos saludos a nuestro querido y amable público. Le dejamos con la bendición del Santo Padre. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, et hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini, Qui fecit caelum et terram. benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, Zenith y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Mundo Católico presenta El Pulso del Papa.